11. Tenemos todos. Primera de Pedro 4, del 7 al 11. Y así dice la palabra del Señor. Mas el fin de cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad. Ante todo, tened entre vosotros amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, tu palabra es bendita. Bendice nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, y Espíritu Santo, aplica tu palabra con poder en nuestras vidas, para que meditemos en ella, caminemos en ella, Señor. Señor, danos corrección, consuelo, fortaleza espiritual, porque te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. ¿Cómo se ve un cristiano que está esperando a Cristo? Ese es el tema de esta mañana. Se ve, luce un cristiano que está esperando a Cristo. Pudieran decir, bueno, se ve de tal, con tal forma de vestido, se ve de tal manera por fuera. Damos algo. El hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. Y la palabra de Dios, porque es de Dios, tiene el poder para escudriñar la mente y el corazón. La iglesia del Señor ha pasado en las últimas décadas por un sinnúmero de supuestos avivamientos. Por ejemplo, en la década del 90, de los 90, yo recuerdo que todo era conferencias sobre adoración. Conferencias sobre adoración en México, conferencias sobre adoración en Puerto Rico, en República Dominicana, en Sudamérica. Todo era conferencias sobre adoración. Y supuestamente había un avivamiento en la adoración. Luego vimos que en Toronto, Canadá, comenzó un movimiento, un supuesto avivamiento donde de la risa santa. La gente caía bajo el poder del Espíritu, en una risa imparable, y comenzaban a hacer rugidos de animales en medio del culto, y aquello, según ellos, era glorioso. Luego vino un supuesto avivamiento con un libro que escribió un famoso escritor y pastor de una mega iglesia llamado Una vida con propósito. Todas las iglesias comenzaron a tener 40 días con propósito. Se olvidaron de la Biblia porque había un libro llamado 40 días con propósito. Y la iglesia que no estuviera en 40 días con propósito estaba fuera de la moda. Hoy en día, como todos ustedes saben, está la moda del créelo, decláralo y arrebata.
el falso y diabólico evangelio de la prosperidad, donde tú tienes más poder que Dios, tú le das órdenes a Dios. Un movimiento totalmente antibíblico, un movimiento que deshonra a Dios, un movimiento que exalta el orgullo del hombre y empequeñece el poder y la soberanía de Dios. Eso así a grandes rasgos han sido las modas de la iglesia de las últimas décadas. Cada vez más se levantan expertos en crecimiento, es una palabra nueva. ¿Cómo hacer que las iglesias se llenen? Utilizando métodos de marketing mundanos. ¿Cómo hacer que todo el mundo venga feliz los domingos? Y se llenen las iglesias no de personas redimidas o de personas salvas. No lo que dice el libro de los Hechos, que cada día el Señor añadía a su iglesia los de que habían de ser salvos. No, 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 no. El asunto es llenarla de gente centradas en sí mismas, en su salud, en su dinero y en su comodidad. Porque es que hay un nuevo mensaje. Es que el mensaje de hoy es que ellos ofrecen lo mismo que Satanás ofrece: salud, dinero y amor. Es el mismo mensaje. Incluso hubo uno de estos expertos en crecimiento que escribió un libro. Yo lo leí entero, un libro como de 200 y pico, 300 páginas. Y él aconsejaba varias cosas. Si tú quieres que tu iglesia crezca, lo primero, quítale el nombre de iglesia, porque eso ahuyenta a los impíos. Lo segundo, hay palabras que hay que eliminar desde el púlpito. Bueno, de hecho, ya no se le llama púlpito tampoco. Se le llama plataforma. Al igual que el lugar donde tocan los bailes, plataforma. Pero hay que quitar varias palabras. La palabra pecado es una palabra ofensiva. La palabra infierno ni se diga. Y la palabra arrepentimiento, mucho menos. Otra cosa es hacer servicios enfocados en el emocionalismo, no enfocado en Cristo. No enfocado en Cristo. Debe ser una música contemporánea, donde la gente se emociona. Debe ser una predicación de 15 o 20 minutos. Porque es que yo estoy ocupado y tengo que irme. Yo vi una fotografía que alguien posteó en una de esas páginas, no recuerdo cuál. En la fotografía aparecía un templo cristiano gigantesco con un reloj afuera. Y abajo decía: en la antigüedad, todo el vecindario estaba pendiente de la hora para ver a qué hora comenzaba el culto. Y decía más abajo: en la actualidad, todo el mundo lleva un reloj en su muñeca para ver que el predicador no se extienda mucho. O incluso uno de esos líderes de una mega iglesia que hacía encuestas entre el pueblo para ver, y lo hacía frecuentemente, para ver qué a la gente le gustaba. Porque queremos darle a la gente lo que a la gente le gusta para que la gente vuelva contenta. Créame que yo lo digo con dolor. Eso es lo que gusta
a mucha gente que no va al cielo, claro está. A mucha gente que visitan iglesias, que llenan iglesias multitudinarias, pero que no van a llenar el cielo. ¿Qué diferencia al modelo bíblico de Hechos capítulo 2? Miren lo que dice Hechos 2, 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Te das cuenta el contraste? Y es que como alguien dijo, la iglesia de hoy sufre de un problema en su sistema inmunológico y se contagia de cualquier enfermedad que tiene el mundo. Thomas Manton, un puritano, dijo: el ser humano, por ser una criatura sociable, es fuertemente animada a hacer lo que los demás hacen, en especial los malos ejemplos, porque somos más susceptibles de lo malo que de lo bueno. La enfermedad se contagia más rápidamente que la salud, ¿sí o no? Usted no le contagia la salud a nadie, sino la enfermedad. Nos contagiamos con facilidad de la enfermedad de otra persona, decía él. Dicho por un cantautor cristiano. Yo venía con mi hija en su carro el día pasado y un cantautor cristiano cantó en Spanglish, para los que son expertos en Spanglish. ¿Cómo está la iglesia de hoy? Y él lo dijo de esta manera, no lo voy a cantar, obviamente, para que ustedes no se asusten. La adicción por el trending y Jesús está pending. El mundo está ending, pero esa noticia no genera bending. ¿Usted entendió? La iglesia de hoy está adicta, ¿cómo se dice? Trending. A las tendencias, hacer tendencia en las redes. Queremos hacer cosas que sean tendencia. A Jesús lo tienen en un rincón. Es más, en muchas iglesias, Jesús está tocando a la puerta llamando, como una de las iglesias de Apocalipsis. Muchas iglesias. Él está a la puerta tocando. Ese mensaje no es para el impío, eso es para la iglesia. Él está tocando allá afuera. Porque donde no está la palabra con fidelidad, no está Dios. El mundo está ending. Pero esa noticia no genera ventas. Así que hoy vamos a examinar por las escrituras cómo se ve un cristiano que está esperando a Cristo. Número 1, vive esperando el retorno de Cristo. Número 2, vive en comunión con Dios. Número 3, ama con ferviente amor. Número 4, sirve a otros con los dones que Dios le dio. Y número 5, todo lo hace para la gloria de Dios. Dice el versículo 7, la primera parte: mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. La palabra fin aquí no significa terminación o conclusión. Significa cumplimiento. El cumplimiento de todas las cosas se acerca. La frase se acerca significa es inminente. Está a punto de cumplirse. Mateo 24:36 dice: pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre que está en los cielos. Y el 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora debe de venir vuestro Señor. Hermanos, cada vez que hay un acontecimiento a nivel mundial, usted ve que las redes se llenan, que el fin viene, que Cristo viene. De hecho, antes de estos acontecimientos, ya había
varios líderes de varias iglesias grandes en el mundo dando fechas de cuándo viene Cristo. Usted ve que hay mucho interés por lo profético, por qué va a pasar mañana, pero generalmente hay interés porque la gente quiere saber con exactitud cuándo es el asunto. Porque es que si hay fecha, yo voy a vivir a mi manera y cuando se esté acercando me voy a arrepentir. Algunos dicen que viene en el 2023. Ya incluso le han puesto mes. Y ellos dicen, no, es que la Biblia dice ni el día ni la hora, pero el mes y el año podemos determinarlo. ¿Usted está entendiendo? Ellos dicen, no, pero es que la Biblia dice el día y la hora. Nadie sabe el día ni la hora. Pero como yo soy el ungido del Señor, yo te puedo decir el año y el mes. Mentirosos. Quieren saber el día, el mes, por lo menos el mes, para así el mes antes, supuestamente arreglar mi vida con el Señor. Así quieren vivir, hermano. Primera de Pedro 1:5, ya Pedro había dicho, ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ustedes son guardados. El cristiano está siendo guardado. No importa si viene en enero, en febrero, en marzo o en cualquier mes o en cualquier día. Primera de Corintios 15:51, Pablo habla del arrebatamiento de la iglesia y él dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Seremos transformados. Ahora, los que duermen en el Señor serán levantados primero y transformados, y los que estemos vivos a la venida del Señor, también seremos transformados para juntarnos con ellos y con el Señor. Primera Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo esperaba al Señor, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Mucha gente no le gusta esta doctrina y yo pienso, es un pensamiento mío, que no les gusta más pensar que vamos a pasar por la gran tribulación y que después de la gran tribulación ya yo voy a tener señales claras de cuando viene el Señor. Y como voy a tener señales claras, Dios me va a dar un tiempo para dejar mi vida de pecado y supuestamente arrepentirme. ¿Usted está entendiendo? Ahí está diciendo que el Señor mismo tocará trompeta y levantará su iglesia. Y humanamente hablando, Jesús dijo, ni siquiera yo sé. Humanamente hablando, él no sabía, no le era dado ese nivel de revelación. Por eso que en Hebreos 10:25, el autor de Hebreos dice, oigan, no dejen de congregarse si ustedes saben que aquel día se acerca. Y Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo se acerca. Y en Apocalipsis 22, ya al final dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Ahora, mira cómo lucen los últimos días. Los últimos días, segunda de Timoteo 3:1-5.
también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Usted escuchó en días pasados o vio un apóstata que era uno de los líderes de adoración por décadas, que dijo que debemos amarnos nosotros primero. Porque si no nos amamos nosotros, no podemos amar a los demás ni a Dios. Oiga esto. Pablo le está escribiendo a Timoteo hace 2000 años que en los últimos tiempos vendrán hombres así, que se aman a ellos, amadores de sí mismos. El problema del mundo no es un problema de baja autoestima, es todo lo contrario. Es que somos amadores de nosotros mismos. Es nuestro problema. El problema es un ego altísimo. El problema es un orgullo que tenemos que nos llega a las nubes. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, ellos tendrán apariencia de piedad. Señor, eso está en la Biblia, por si acaso. Y le dice, a estos evita, ten cuidado de ellos. Ahora, Dios nos manda a ser activos mientras esperamos a Cristo. Dios no nos manda a tener una curiosidad pecaminosa por la venida de Cristo. ¿Cuándo va a ser el día? Y entonces nos ponemos a buscar videitos de gente que dicen que viene en tal fecha o que viene en tal fecha. Esa no debe ser la actitud de un verdadero cristiano. Lucas 12:35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejante a los hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. El Señor nos manda a estar activos mientras Él viene. Segunda de Corintios 5, por tanto, versículo 9, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros, hablando de los cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que número uno, ¿cómo se ve un cristiano que está esperando a Cristo? Bueno, el cristiano, verdadero cristiano, se ve esperando ardientemente el retorno de Cristo. Estamos más pendientes en que Él viene en cualquier momento. El gran evangelista Jonathan Edwards tomó unas resoluciones y él las escribió, 70 resoluciones de Jonathan Edwards. Y una de ellas decía, me he resuelto no hacer nada en esta vida que pueda afectarme por si el Señor viene en la próxima hora. No haré nada que pueda detenerme si el Señor viene en una hora. En una hora no voy a hacer nada. Eso nos lleva al segundo punto. ¿Cómo luce un cristiano que está esperando a Cristo? Bueno, vive en comunión con Dios.
Dice la parte B de este versículo 7, sed pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios y velad en oración, esperando la venida de Cristo. Y usted dirá, ¿cuándo es el último día? Bueno, el último día comenzó cuando vino el Señor la primera vez. Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cuándo es que el Señor viene? Bueno, estamos en el último día. Estamos en el último día. En cualquier momento el Señor viene. Sed pues sobrios y velad en oración. La New American Standard Bible dice, be of sound judgment and sober spirit for the purpose of prayer. Sed de sano juicio y sobrio de espíritu para el propósito de la oración. Sobrio, sobriedad. Sobrio es lo opuesto a ebrio. No seas un ebrio. Y usted dirá, yo no bebo alcohol. Sí, pero usted se puede embriagar de tecnología, embriagar de afanes, embriagar de Netflix, embriagar de televisión, embriagar de internet, embriagar de chismes. Usted se puede embriagar de 10,000 cosas que son hasta peores que el alcohol. Embriagar de pornografía, embriagar de cine, embriagar de diversión, embriagar de tanta basura que absorbe tu tiempo y entonces no eres sobrio, no eres sobria. Tienes una mente, te vacunaron contra la palabra porque tienes varias dosis de vacunas del mundo. No estoy hablando de la vacuna del COVID. Estoy hablando que el mundo te tiene tal vez vacunado y la palabra de Dios ni te entra porque estás ebrio. Sed sobrios y velad en oración. Eso no significa que te vas a pasar el día entero de rodillas. Eso significa que vas a tener una actitud constante de oración. Como hablábamos el viernes, creo que con el hermano Lester. Eso significa que si ves a alguien que anda manejando mal, tú oras por él mientras vas manejando. Que si tú ves en la calle a una persona enferma y tú estás manejando, tú oras por esa persona enferma mientras vas manejando. Eso significa que si tienes problemas en el trabajo, mientras trabajas, oras por tu trabajo. Que si en la escuela, como le pasó a Cristian, hay un amiguito con una situación, pues tú oras por ese amiguito. Tener una actitud de oración. Ser de sano juicio, ser sobrio de espíritu para el propósito de la oración. Ser sobrio es tener una mente enfocada en Dios. Hoy en día resaltamos los grandes pecados. Dicen, no, ya yo no me emborracho, pero ¿y los demás qué? Lo que hemos hecho es sustituir una cosa con otra. Sustituir una cosa con otra. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada. ¿Qué está compitiendo con Dios en tu mente? ¿Qué está compitiendo con Dios? Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No, yo voy a seguir lo que dicte mi corazón. Mira, si tú vas a seguir lo que dicta tu corazón, es probable que tú vayas a parar al infierno. ¿Tú confías en tu corazón? Joven soltera, ¿tú confías en tu corazón? Entonces, cualquier loco que venga y te diga dos cositas bonitas, no voy a seguir lo que el corazón me diga. Te vas con el primer impío que te diga algo bonito, porque te conquistó el corazón.
Engañoso es el corazón. El que espera a Cristo tiene un corazón enfocado en Dios, aún en contra de su propio corazón. Es un asunto de disciplina. Nos estamos disciplinando. El soldado que va a la guerra, no le dicen, mire, siéntese ahí hasta que venga la guerra. ¿O sí? Hermano Lester, siéntate ahí hasta que venga, hasta cuando tú oigas disparo, entonces ponte de pie y toma el arma. Así que le dicen a usted, hermano Luis, así fue que le dijeron. No, usted va a estar entrenando, usted va a estar corriendo, usted va a estar disparando, usted va a estar manipulando su arma, engrasando su arma. Usted va a estar preparándose. Usted va a tener su mente sobria. Vamos a disfrutar un poco en lo que oímos el primer disparo. ¿Usted cree que eso es lo que está pasando allá en Ucrania ahora? ¿Usted cree eso? Ahora, ¿cómo podemos ser sobrios? Bueno, esto solo puede ser real en la vida del creyente cuando, y oiga bien mis palabras, cuando de manera intencional nos proponemos crecer en el conocimiento de Dios y su palabra. Por ejemplo, hay un plan de estudio. Hay un plan de estudio de la Biblia que tenemos. Usted se ha propuesto leer la Biblia en un año. Ahí hay un plan de estudio. Mire qué fácil se lo estamos poniendo. Para que vaya estudiando el Antiguo Testamento y el Nuevo. Velad en oración. En Marcos 14, Pedro es que escribe esta carta, pero en Marcos 14 él tuvo problemas con Jesús por eso, porque él se dormía. 3 veces se durmió. Ese que está escribiendo, velen en oración, el Señor le tuvo que decir, ¿no has podido velar ni una hora? Y después volvió y le dijo, ¿todavía sigue durmiendo? Y la tercera le dijo, está bien, descansen. Ya, dormilón. Pero Pedro aprendió, él fracasó en esa área, pero él aprendió y por eso nos aconseja que velemos en oración. Así que, ¿cómo luce un cristiano que está esperando a Cristo? Bueno, lo espera directamente. Número 2, vive en comunión con Dios. Número 3, ama con ferviente amor. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y dice luego, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ante todo, dice Pedro. Ok, velen en oración, pero ante todo sean de ferviente amor. Ante todo, ámense. Porque de nada vale que ores, pero tu oración sea una oración legalista sin amor. Ora, pero ante todo ama. Y la palabra ferviente aquí significa esfuerzo, es como extender los músculos. Ferviente significa hacer un esfuerzo máximo. Amor ferviente significa amar hasta los que nos caen mal. Porque amar a los que nos caen bien, hasta el impío hace eso. ¿Sí o no? El que nos cae bien es una chulería. Ay, mi hermanito, yo te amo, tú me caes tan bien. ¿Sí o no? Amor ferviente es amar al que es difícil de amar. Esto nos habla de un tipo de amor sacrificial, abnegado. Es amar incluso al hermano que no ha sido muy cortés con nosotros, al que nos pisó el callo, al que no nos saludó bien cuando salíamos del culto. Es soportar incomprensiones de los demás. Y Pedro dice que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Eso mismo, cubre multitud de pecados. ¿Qué es lo que hace Cristo con un pecador que viene a él arrepentido? Cubre multitud de pecados, lo cubre tanto que dice la Biblia que lanza su pecado al fondo de la mar. El amor cubre multitud de pecados. ¿Cuándo es que el amor cubre multitud de pecados entre cristianos? O cuando nos perdonamos. Cuando tú perdonas,
tú estás cubriendo pecado. Cuando tú amas de manera ferviente, tú perdonas. ¿Se recuerdan los dos grandes mandamientos de Mateo 22? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante, dice Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él dice, de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora Pedro dice en el versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. La palabra hospedarse aquí no significa básicamente ábrele la puerta de tu casa al extraño. No, eso no es lo que significa. Lo que eso significa es amar a hermanos desconocidos. Eso es lo que significa. Amar a otros hermanos. Por ejemplo, este es un buen momento para que nuestras oraciones todos los días oremos por los hermanos de Ucrania. Todos los días. Todos los días. Tal vez usted no conozca a nadie ya, yo tampoco. Pero ¿cómo podemos mostrar ese amor al que se refiere Pedro? Orando por hermanos que no conocemos. Si sabemos que 16 personas mueren cada día por su fe en Cristo, pues oremos por los hermanos que están en peligro en diferentes partes del mundo, que están llevando la palabra a otros lugares, están exponiendo sus vidas para llevar la palabra que tú cómodamente estás recibiendo y yo cómodamente estoy predicando. Amén. Jesús, de hecho, dejó bien claro que el amor por los hermanos es la señal inequívoca de que somos discípulos de Cristo. Juan 13:35. En esto conocerán que todos sois mis discípulos. Si tuvieres una buena corbata. No. Si tuvieres amor los unos por los otros. En eso el mundo conocerá que somos discípulos de Cristo. Así que un cristiano que está esperando a Cristo, vive en comunión vive esperando ansiosamente a Cristo, vive en comunión con Cristo, ama fervientemente. Número 4, sirve a otros con los dones que Dios le dio. Sirve a otros. Versículo 10, cada uno según el don que ha recibido. Ahí dice, cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué significa esa frase? Sencillo, que cada uno ha recibido un don espiritual. No se refiere a las cosas, a las habilidades naturales. Se refiere a dones que tenemos. Cada cristiano tiene un don de cómo ayudar a otro a que crezca en el Señor. Todos tenemos un don. La palabra de Dios no miente. Cada uno según el don que ha recibido. Cada creyente ha recibido por lo menos un don para servir al cuerpo de Cristo. Y él dice, si como tú has recibido un don, ministralo a los otros. La palabra ministrar es servir. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Cada uno según el don que ha recibido. Primera de Corintios 12 nos habla de los dones espirituales. También Romanos 12. Pero en Primera de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él le da dones espirituales a cada creyente, ¿cómo? Como Él quiere. Así que cada creyente es único. Usted no puede decir, no, es que yo no tengo ningún don. Usted tiene un don.
La Biblia dice que sí. Ahora, que usted no lo esté usando, que usted no esté haciendo nada, eso es otra cosa. Cada creyente es único, así como su dentadura es única, sus huellas dactilares son únicas, su ADN o DNA es único. Somos únicos. Y como somos únicos, nuestro servicio va a ser único. Por eso es que cuando usted se desconecta del cuerpo, entonces esa parte del cuerpo deja de funcionar. ¿Se imagina que mañana un pie suyo diga, yo no voy a caminar hoy? Y que su pie izquierdo decida quedarse en su casa. ¿Qué pasaría con el resto del cuerpo? No, es que hay personas que creen, cristianos, algunos muy bien intencionados, que piensan que el pastor es el pastor orquesta, él tiene que hacerlo todo. Bueno, si ese fuera el caso, entonces la Biblia no hablara del cuerpo de Cristo, hablara del pastor de Cristo. O sea, si usted como creyente, le voy a decir en una frase dominicana, se hace el loco, creyendo como que no, yo soy un consumista, yo vengo aquí, me siento, recibo y me voy. Pedro está diciendo que cada uno, hermano, no está diciendo algunos. Él no está diciendo, oh, si tú tienes capacidades extraordinarias. No, él no está diciendo eso. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Porque Dios no te lo dio para ti. Dios te lo dio para que alcances a otros. Si tú no lo haces, tú estás dañando el cuerpo de Cristo. Por tu indiferencia, por tu vagancia, tú estás haciendo daño al cuerpo de Cristo. Y Dios te va a pedir cuenta. Porque vives un evangelio acomodaticio, cómodo. Si tú te convertiste a Cristo hace 5 minutos, este mensaje para ti. 5 minutos y son muchos. Debía haber dicho 1 minuto. Ya tienes un don. En el paquete de la salvación vino algún don espiritual para que tú sirvas al cuerpo. Por ejemplo, hay miembros del cuerpo que uno no sabe para qué son. ¿Sí o no? Yo no sé para qué es el vaso. Bueno, el vaso de tomar agua, yo sé, pero el vaso que uno tiene en el cuerpo, yo no sé para qué es. No me he detenido a leer sobre el vaso. Hay muchos miembros del cuerpo que tal vez usted no sepa para qué, pero Dios lo puso ahí con una función. ¿Sí o no? Asimismo, Dios te puso en una iglesia local con una función. O usted está esperando que el pastor vaya y le diga, haga esto, haga aquello. No, no es así como funciona. Comience a hacer algo según el Espíritu Santo que también mora en usted, le ha dirigido a hacer. Así que esos dones son entregados y supervisados por el Espíritu Santo. Eso significa que nadie se los gana. No fue que me lo gané. No fue que oré 3 horas ayer y me gané un don espiritual. No, no fue que te lo ganaste. Fue por gracia. Tampoco tú tienes que andar orando por un don. La Biblia no manda eso. Señor, dame el don de predicar. Oye, si a Dios no le ha placido hacerte un predicador, tú nunca vas a ser un predicador. Yo luché por ser un adorador y me inscribí en con 5 diferentes maestros, aprendí a tocar piano. Y cuando yo estaba frente al piano, yo pensaba que era una máquina de escribir de esa antigua. Yo nunca le saqué sonido a eso. Como dice un refrán, si del cielo te caen limones, aprende a hacer mangú. No, aprende a hacer limonada.
Si tú eres creyente en Cristo, hay algo en lo que Dios mismo te está inclinando a hacer en favor de otros en el cuerpo de Cristo. Así que no te hagas, no digas, no, es que yo no. No, hermano, Dios te está inclinando a hacer. Aquí hay gente que hacen cosas. Aquí hay hermanos que ni se han bautizado y ya se ponen a hacer cosas. Pastor, yo puedo hacer eso. Déjale, hágalo. Haga algo. Ellos no andan buscando si el perfeccionismo. Ellos quieren hacer algo. Ellos quieren bendecir a otros porque son parte del cuerpo de Cristo. ¿Se imagina usted que su pie izquierdo mañana le diga, oye, ¿a qué hora es el asunto? ¿A qué hora es que yo tengo que comenzar a caminar? ¿Se imagina que mañana su pie le diga, oye, cabeza, ¿a qué hora es que? No, no, no. Desde que usted se tira de la cama, el pie ya está listo para caminar. Porque él sabe que si él no camina, el otro pie va a cargar el peso de todo el cuerpo. ¿Usted está entendiendo, hermano? El que espera a Cristo está sirviendo mientras el Señor viene. Debemos entonces ministrar a otros, servir a los otros hermanos con los dones espirituales que hemos recibido. Cuando lo hacemos, la iglesia se beneficia. George Swinock, un puritano, dijo, no te avergüenzas al pensar que las personas del mundo son más trabajadoras y laboriosas acerca de las cosas menores. Y después dice, en comparación a lo que tú haces con los elevados asuntos de Dios y el alma y las nobles y serias preocupaciones de la eternidad. Él dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué dice multiforme? Bueno, la palabra multiforme puede significar de muchas formas o de muchos colores. Significa que el servicio de un hermano no va a ser el mismo servicio de otro hermano. Significa que Dios ha puesto diversidad de servicios en el cuerpo de Cristo. Dios le da a cada creyente un don particular, totalmente diferente al de otro hermano. Es posible que aquí hayan 5 predicadores y aunque los 5 prediquen con fidelidad la palabra, eh, eso debe ser sí o sí, pero los 5 lo van a hacer diferente. Lo mismo pasa con cada hermano que hace algo en la iglesia del Señor. Así que Dios le da a cada creyente un don particular. Aunque ese creyente no sepa cuál es, el Espíritu Santo que habita en ese creyente lo va a dirigir y lo va a usar conforme a su gracia multiforme o multicolor o multifacética. Eso puede significar cualquiera de esas cosas. Luego Pedro dice, si alguno habla, porque aquí Pedro divide los dones en 2 grupos grandes. Él dice, si alguno habla, pero también dice si alguno ministra o si alguno sirve. Él agrupa primero los dones del habla. Si alguno habla, está hablando de predicación, de enseñanza, de exhortación. Bueno, si tú habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da. Él está hablando de los dones del lenguaje, predicación, enseñanza, sabiduría, conocimiento, discernimiento. Nunca debemos comunicar nuestra propia opinión. Él no dice, oh, si alguno habla, hable conforme a su opinión. No. Si vas a hablar, habla palabra de Dios, que es la palabra que salva al pecador, es la palabra que humilla al pecador y lo trae a Cristo, es la palabra que santifica al cristiano, es la palabra que santifica conforme a las palabras de Dios. Y luego él habla del don de servicio, puede ser administración, puede ser desde cortar la grama hasta limpiar el templo, puede ser desde hacer el jardín al frente del templo hasta orar en el templo.
hasta tener misericordia de otros. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Si vas a hacer eso, no lo haga conforme a tu poder humano, sino hazlo conforme al poder que Dios te da. Es decir, en dependencia del Espíritu Santo. Y para terminar, nos vamos al punto número 5. ¿Cómo luce un cristiano que está esperando a Cristo? Número 1, está esperando ansiosamente a Cristo. Más que un aumento de salario, está esperando a Cristo. Más que querer cambiar el carro, está esperando a Cristo. Más que cualquier cosa, está esperando a Cristo. Número 2, es una persona que vive en comunión con Dios, que es sobrio, que está velando en oración. Número 3, una persona que ama con amor ferviente. Número 4, es una persona que sirve con los dones que Dios da. Número 5, todo lo hace para la gloria de Dios. Dice la parte A del versículo 5, para que en todo, la parte B, perdón, para que en todo sea Dios glorificado, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tú y yo no nos llevamos ninguna gloria, pero ninguna, hermano. Si usted está esperando que pongamos un letrero grande allá donde diga: el hermano Tornicleto hizo esto. Si usted está esperando que publiquemos sus buenas obras, usted está en la sintonía equivocada. En todo sea Dios glorificado. ¿Nosotros qué somos? Siervos inútiles. ¿Por qué? Jesús dice: porque lo que lo mandé a hacer, eso hicieron. No hay nadie de ustedes, incluyéndome yo, que pueda hacer algo más de lo que Cristo nos mandó a hacer. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Cómo se ve un cristiano que está esperando a Cristo? Vive a la expectativa del retorno de Cristo. Cada vez que hay una guerra, cada vez que algo pasa, el mundo se alborota. Y muchos mundanos vestidos de ovejas dicen: Cristo viene ya. Ya viene Cristo. Las señales se están cumpliendo. Hermano, hay otro que pregunta: ¿cuáles señales faltan por cumplirse? Le voy a decir cuál señal falta por cumplirse. Que la trompeta suene. Esa es la señal. Esa es la señal que falta. ¿Usted quiere saber cuál es la señal? Sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, seremos arrebatados. Esa es la señal. No, que si guerra, rumores de guerra, ya esa se cumplió. O que enfermedades, el COVID, ya se cumplió. ¿Qué señal falta? Si tú estás viviendo una vida cristiana así, entrégale todo tu ser al Señor. No andes negociando con el Señor. Arrepiéntete de verdad.
Porque el Hijo del Hombre vendrá en el momento en que nadie lo espera. Y solo se va a llevar a los que aman su venida, no a los que están jugando a iglesia. Esa es la señal. Vivir esperando su retorno, vivir en comunión con Dios. Amar con ferviente amor. Servir con los dones que Dios le dio. Y hacerlo todo a la gloria de Dios. Una ocasión, en uno de esos trabajos que hago, vi en una casa un cuadro hermoso, con un paisaje hermoso, pero lo más hermoso eran las letras que decía abajo, el mensaje. Decía, Lord, teach me how to live this day for your glory. Señor, enséñame cómo vivir este día para tu gloria. Es impresionante que esa pareja cristiana tenía ese cuadro al salir de su habitación al frente, como un recordatorio al levantarse. Señor, enséñame a vivir este día para tu gloria. Hermanos, tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Tú y yo no fuimos creados para el pecado. Tú y yo no fuimos creados para nuestro propio deleite en nuestras cosas, en nuestros deleites pecaminosos. Tú y yo fuimos creados para vivir y gozarnos y deleitarnos en la presencia de Dios. Que tu deleite sea Cristo. Que tu deleite sea su presencia. Que tú no seas un cristianoide con olor a mundo, que simplemente vienes a la iglesia pero tú no te gozas en el Señor, sino uno que está esperando, uno que está como la novia esperando el día de la boda. Aleluya, preparándose. ¿Te recuerda de Esther? 6 meses preparándose para el día de la boda. El creyente espera ese día. Nosotros esperamos al Señor. Y mientras tanto, le decimos, Lord, teach me how to live for your glory. Señor, enséñame a vivir this day, este día, para tu gloria. Vamos a estar de pie.